Juan Cheput de Peruanos por el Cambio nos acompaña esta mañana, recuperado, nos imaginamos, Juan, de larga sesión de ayer, ¿no? En la cual, bueno, se ha pasado repaso a los 112 decretos legislativos. Nosotros conversamos con Fernando Zavala en los minutos previos a su exposición en el Congreso. ¿Cuál es la impresión final? Porque las críticas, le comentaba sobre los decretos que tienen que ver con salud, algunos que tienen que ver con interior. Uno ve que el fujimorismo está midiendo, ¿no?, hasta dónde puede oponerse. El propio Miguel Torres de Constitución ha dicho que no serán obstruccionistas, pero que esto va a pasar punto por punto. ¿En qué estamos? ¿En qué estamos? ¿El fujimorismo está metiendo los dedos en el agua a ver hasta dónde puede convertir esto en un evento político? ¿O van a pasar efectivamente, cree usted, los decretos legislativos sin mayor problema? La política no puede estar exonerada, ¿no? Definitivamente en la sesión de ayer hay una carga política, pero totalmente esperable, ¿no? Predecible. Ayer ha sido la presentación en Constitución, de ahí pasa el grupo de trabajo que preside Úrsula Letona y que conforman Vicente Ceballos de Peruanos por el Cambio y Javier Velázquez de Lapra, que va a tener que dictaminar en los próximos días. No es en 10 días como algunos dicen, porque ya el Tribunal Constitucional se manifestó indicando de que el plazo puede ser mayor, más aún cuando uno tiene 112 decretos por revisar, pero sí puede ir derivando para que se dictamine. O sea, sería bueno ir diciendo, ya pasaron estos 10, pasaron estos 10, ¿qué es lo que van ¿no?, a tener que hacer para que de esa manera se aligere? Pero eso no significa que ya no estén operando estos decretos. Estos decretos ya tienen fuerza de ley, ya se están en estos momentos implementando. Pero sí están pasando por un proceso en paralelo de revisión en el Congreso que culmina con el debate en la Comisión Permanente. Ahora, más allá de cuestionar la constitucionalidad o si se escapa de los márgenes, yo no veo razón para que se oponga. No se puede, o sea, no puede haber debate sobre el contenido en sí de los decretos. Así es, porque para eso se delegó Para eso le diste facultades y tú te marcas dentro de la Constitución y eso es... O es constitucional o inconstitucional. Si se escapó del marco, también esos son elementos. A ver, ayer teníamos un especialista que nos decía que los decretos que tienen que ver con salud, porque evidentemente una de las facultades no eran las de salud, ¿no?, pero que tienen que ver con salud sí se exceden. ¿Qué va a responder el gobierno a eso? Que son servicios, y está claramente estipulado dentro del ámbito de mejora cualitativa de los servicios a la gente. O sea, ahí no es que si te gusta que el INEN pase al MINSA o no, no es cuestión de que te guste o no te guste, es cuestión de la constitucionalidad de la medida. Así es, y por ejemplo la protesta que puede haber en algunos de que permanezca como una OPD independiente no tiene sentido cuando lo que tú buscas es mejorar la calidad del servicio, y eso pasa porque se integre al Ministerio de Salud. ¿Y por qué? Porque lamentablemente más prioridad se le da en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas a la clínica que a los servicios que son gratuitos. Entonces existe allí un extraño indicador que, por ejemplo, incrementa el número de personas que van a las clínicas y sin embargo no suben los ingresos. Entonces, si a eso le agregamos el que mucha gente sea derivada a ese espacio o a clínicas ajenas, pues definitivamente... Es esta suerte de distorsiones que tuvo que ver con el caso Moreno, ¿no? Por supuesto. Esta suerte de la clínica incrustada dentro del establecimiento público que al final, pues como digo, distorsiona. Y que en algunos casos puede servir de una valiosa ayuda, pero cuando, como tú bien señalas con ese verbo, cuando se distorsiona la situación, ahí ya viene la perversión, ¿no? Se censura al ministro Saavedra, Keiko Fujimori se reúne con Pedro Pablo Kuczynski, se abre una suerte de espacio de diálogo político. ¿En qué estamos ahora entre la oposición y el gobierno? Hemos llegado a una suerte de normalización, como tal nunca va a haber, siempre habrá baches en el camino, pero hemos llegado a una estabilización de las relaciones entre ambas partes. Más que una estabilización, yo creo que hay una normalización, ¿no? En el sentido que la política significa conversar. Tenemos a ministros que, siendo nuevos, tienen una apertura, tienen una vocación por el diálogo. La ministra Marilú Martens, por ejemplo, de Educación, es una persona que se va a presentar en la Comisión Permanente el día de hoy y que ya ha tenido contacto con diversas fuerzas políticas. Es decir, ese aislamiento que había en educación ya se superó. En estos momentos hay un proceso de diálogo para convencer sobre políticas públicas que interesan a la gente, como en el caso que vamos a ver hoy día, la ley de reforma magisterial, que va a permitir aumentarle el sueldo a miles de profesores y que va a sustentar el día de hoy la ministra, y espero que el Pleno y la Comisión de la Comisión Permanente lo apruebe. Y por otro lado, existe una vocación en la bancada de Peruanos por el Cambio de ingresar a un terreno de construir una agenda con el Ejecutivo, para que de esa manera las iniciativas, ya post delegación de facultades, las iniciativas del Ejecutivo sean mucho mejor canalizadas, ¿no? Ahora, esto evidentemente en un contexto cada vez más difícil.
Perú 21 trae la encuesta nacional de Pulso Perú hoy, 53% venía Pedro Pablo Kuczynski y ahora en enero del 2017, 45%, son 8 puntos de caída. Número uno, ¿a qué atribuye esta situación? Número dos, ¿qué hacer para revertirla? Mira, yo no tengo la menor duda que el componente es el político. El político es comunicarse, el político es saber enfrentar determinadas situaciones, es colocar la agenda y también pasa por identificar quién es el enemigo. Aquellos que dicen que hay que pelearse en el Congreso están completamente equivocados. Yo creo que el enemigo no va por allí. ¿Cuál es el enemigo? Hay una serie de conflictos sociales que no están siendo atendidos. Mire usted Puente Piedra. Así es, o que nos ganan la iniciativa allá, algunos actores de la izquierda en determinadas zonas mineras que están generando un ánimo negativo hacia el gobierno. Ahora, nosotros podemos reaccionar. PPK dice que va a ir a Valle del Tambo y en Valle del Tambo le dicen igual, usted venga o no venga, tía María no va a ir, ¿no? O sea, claro, por ejemplo, hay una unidad de conflictos que yo creo que es premoderna, una unidad de conflictos que está anclada en un modelo del año 2001-2002 y que tiene que cambiar. ¿Pero qué pasa? ¿El señor Luque no ha traído aires nuevos Lo que sucede, a esta unidad? Bueno, yo en ese sentido soy bien crítico. Yo creo que la unidad de conflictos está replicando lo que se hacía en el 2001 y los tiempos son absolutamente distintos. En el 2001 no había la plata que hay ahora, en el 2001 no había la cantidad de movimientos regionales que hay ahora, no había el caudillismo que hay ahora, etcétera, etcétera. Entonces se tiene que trabajar más intensamente con las empresas de la zona. Y ahí viene, mira, por total coincidencia, otro proyecto de ley que se va a discutir el día de hoy, cómo manejar el ámbito de extensión geográfica de las bambas, para que de esa manera se beneficie mejor la zona. Y yo creo que se podría constituir un excelente piloto para replicar en otras regiones del país, cómo una unidad económica puede brindar mejora en la calidad de vida a la zona y trabajar de una manera activa con todos los... Muy interesante. ¿Quién está manejando este proyecto de ley? O sea, lo que hay que decir es que esto haría que el impacto de un proyecto como el de Las Bambas no llegue solamente a la comunidad en sí, sino que sea una onda expansiva. Per se ya tengas organizado, que es parte del problema. No es parte del problema, es el problema. Acá el problema en Las Bambas es que el resto de comunidades que no se han visto beneficiadas, pues dicen, ¿y a mí qué me toca? Así es. Entonces... ¿Dónde se está viendo este proyecto? Hoy día en la Comisión Permanente se va a discutir, es un proyecto de ley que se ha discutido en la Comisión de Descentralización que preside Alejandra Aramayo, que hemos aprobado por unanimidad y que va a pasar hoy día la discusión en el Pleno y que va a permitir ver cómo los diversos actores sociales, económicos y políticos de una determinada zona pueden trabajar integradamente y si funcionan las Bambas se va a poder replicar en otros lugares. Muy interesante. Dos cuestiones más. Usted... comenzó a la vida política pública durante el gobierno de Alejandro Toledo. Está muy complicado Toledo con el caso de Interoceánica y el tema Odebrecht. El presidente Pedro Pablo Kuczynski fue ministro de Economía en ese momento. ¿Cómo se está organizando el gobierno para poder replicar, responder lo que seguramente, no vamos a decir que el presidente vaya a terminar, no complicado que sea, pero seguramente la cosa no va a ser fácil, no solamente para Toledo, sino para el resto de líderes políticos. ¿Se está trabajando en ir ya respondiendo preventivamente a lo que va a ser esta situación? Sí, estamos trabajando, pero sobre todo con serenidad. Pues somos conscientes que Pedro Pablo Kuczynski pero no rapidito, ¿no? O sea, sí, está bien, pero la serenidad, tiene que haber una respuesta política. La política te exige serenidad y cabeza fría. Y en ese sentido yo miro con objetividad un asunto en el cual Pedro Pablo Kuczynski está excluido. Lo lamento por Alejandro Toledo, pero sí entiendo que el haber sido ministro de Alejandro puede significar que se genere una percepción negativa que quieran aprovechar nuestros adversarios políticos. Ahí viene la respuesta que vamos a dar nosotros. Y como es obvio, no la puedo anticipar, pero va a ser contundente. Pero sí te puedo decir que Pedro Pablo Kuczynski no tiene que ver nada en Lavajato. Lavajato implica a 3 gobiernos directamente, Toledo, García, Humala y a 2 alcaldes, Castañeda y Susana Villarán. Y por otro lado, nos estamos hablando casi de todo el paisaje político. Pero por otro lado, es todo el paisaje político, pues también están los gobiernos regionales, el papel que jugó la Comisión de Presupuesto con Martín Belaunde, que nos hemos olvidado de eso, la Comisión de Presupuesto del Congreso, y el papel que jugó cierto sector del MEF en facilitar. Entonces, ese es un drama. Y digo que es un drama porque va a afectar a diversos estamentos del Estado. Es el término correcto. Es dramático, pero es necesario investigarlo para que no se repita un sistema de corrupción que hace mucho daño. La última, Juan. En ese contexto político que siempre se va a complicar y con circunstancias como las de Odebrecht se va a complicar más,
hay toda esta discusión que de alguna manera se ha precipitado por otro lado, que es la que tiene que ver con lo que ha llamado pues, por ese lado el matrimonio homosexual. Hemos visto protestas sobre la ideología de género, se dice que se está avanzando en la ideología de género, un sector conservador muy duro y muy vocal ¿no? en su expresión. Y al mismo tiempo, por supuesto, en el Congreso pues hay un sector del oficialismo, dos congresistas conocidos como Jorge Brus y Alberto Belaunde, que querían impulsar de todas maneras este proyecto de ley de unión civil. ¿El gobierno se va a comprar ese pleito o lo que usted considera es que dadas las circunstancias políticas cada vez menos es que se va a querer entrar ahí? Yo creo que respetando el derecho de las minorías, este es un tema que primero tiene que pasar por una interiorización y un gran debate público. Imponerlo va a generar rechazo. Entonces, algunas personas entusiastas, ¿no?, dicen que Reñeca apruebe el matrimonio de Óscar Ugarteche con su pareja. Muy bien, pues, pero no hay una ley en el Perú. Entonces, quienes le exigen a Reñé que vaya en contra de la ley están completamente equivocados. La Constitución lo permite, de acuerdo, pero la Constitución se desarrolla a través de leyes y la ley que... O sea, debería darse el debate ordenado, deberíamos tener de todas maneras el debate parlamentario y no salir por la tangente, digamos, judicial o hay gente que quiere aprovechar su cercanía con determinados sectores minoritarios para generar de repente un caudal de votos, pero ignoran de que si eso no tiene legitimidad, no va a tener sostenibilidad en el tiempo y tiene que haber un debate público porque culturalmente este es algo que tiene que ser asimilado por la sociedad. Son debates que se dieron en México, donde existe ya esa opción, en Colombia y en Chile, y acá no. Acá por el momento simplemente significa la grita de unos cuantos tuiteros y unos cuantos políticos de una manera correcta, diferencio a los políticos de los tuiteros, pero lo que no hay es un debate alturado, técnico, donde se vean todas las opciones. Eso es lo que tiene que haber antes de sacar cualquier ley. Muy bien, Juan Cheput, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Gracias a ti, Enrique.